Muy buenos días, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Dar inicio con la clase de matemática correspondiendo al curso de séptimo. En esta semana número 15 y en fecha de lunes 7 de septiembre vamos a abordar el tema de proporcionalidad directa. Bien, proporcionalidad directa, ¿qué es y para qué nos sirve? Bien, antes necesitamos saber, en este caso, qué es una magnitud. Primero definamos una magnitud. Y el enunciado nos indica que una magnitud es aquello que se puede medir. Por ejemplo, el peso de una persona, el número de albañiles trabajando, el número de plátanos, la distancia entre dos pueblos o la velocidad de un caballo al galopar. Todas estas magnitudes se pueden relacionar con otras. Se puede relacionar en este caso, y los ejemplos están planteados, el peso de una persona con la talla de ropa que usa, el número de albañiles trabajando con el tiempo que tardan en terminar la obra, el número de plátanos con el número de cajas necesarias para colocarlos y guardarlos indeterminadamente, la distancia entre dos pueblos con el tiempo que se tarda en ir de uno hacia otro, la velocidad de un caballo galopando con el tiempo que se tarda el caballo en llegar de un punto a otro determinado. Bien, estas son en este caso las magnitudes que se pueden relacionar unas con otras para poder determinar una proporcionalidad y determinar así si es directa o no. Bien, ahora sí, ya que hemos propuesto y dado la idea en general de lo que es una magnitud, vamos a pasar ahora sí al tema en general, lo que nos indica que es una proporción directa. Hay en este caso varios tipos de relaciones. Hoy veremos solo una de ellas, la proporcionalidad directa. Para que dos magnitudes mantengan una relación de proporcionalidad directa, tienen que estar relacionadas de tal forma de que si duplicamos una, en este caso, la otra se tiene que duplicar también. Si la triplicamos, la otra también. Y si en este caso la reducimos a la mitad, la otra también ha de ir reduciéndose. Se puede entender que si aumentamos la cantidad de una, la otra tiene que aumentar proporcionalmente. Y esa es la idea en general. Vamos a tener en este caso dos cantidades con las que vamos a trabajar. Si aumentamos una cantidad de un lado, pues debe ir aumentando también del otro. Bien, vamos a plantearlo dentro de un ejemplo para obtener la idea más clara. ¿Qué relaciones, en este caso, qué relación podemos ver entre el número de plátanos y el número de cajas que necesitamos para guardarlas? Bien, la gráfica nos establece lo siguiente. Tenemos en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso gráficas o cajas determinadas. Bien, vamos a determinar cuántas cajas o cuántos plátanos entran en una sola caja. Bien, como ya nos establece el gráfico, 3 plátanos son las que entran en una sola caja. Entonces ya tenemos nuestra medida, en este caso inicial, y la vamos a plantear directamente. El número de plátanos va a ser 3 y el número de cajas, que viene siendo en este caso la otra medida, la otra proporción, que dice el número de cajas, que es 1. Y bien, entonces así concluimos, de esta manera entendemos que en una caja van a entrar 3. Ahora vamos a determinar en este caso cuántos plátanos, porque podemos guardar muchísimos más, cuántos plátanos vamos a, o en este caso cuántas cajas vamos a necesitar para guardar 15 plátanos. Y esto es proporcional, como hemos de decir, si vamos aumentando de una parte, también ha de ir en aumento la otra. Por ejemplo, tenemos 3 plátanos que entran en una sola caja, entonces en 2 cajas nos entrarían 2, y así sucesivamente con los demás valores hasta poder completar las cantidades. Bien, han podido observar que en este caso, cuantos más plátanos tenemos, en este caso, tenemos más cajas necesitamos, ¿verdad? Bien, estas dos magnitudes mantienen una relación proporcionalmente directa. Es importante saber que el cociente, razón o proporción entre dos magnitudes directamente proporcionales es siempre constante. En nuestro ejemplo tenemos que la razón es 3. ¿Por qué hemos determinado que es 3? Porque es el número que nos permite ir en aumento. Por ejemplo, aquí en la parte del numerador, si aumentamos en este caso los plátanos, tenemos en general el número que consecuentemente le sigue. Por ejemplo, este 3, si lo aumento 3, me sale en este caso 6. Y así, 6 y le aumento 3 es 9. Y como podemos ver, es directamente proporcional. Determinamos así también que nuestra razón aquí sería 3. Bien,
Ahora entonces ya la definición y la idea en general. Dos variables, en este caso x y y, son directamente proporcionales si su razón, en este caso de x y y, o sea la división entre ellas, es constante. En este caso se dice que las variables x y y son directamente proporcionales, tal y como lo hemos revisado anteriormente en el caso. Dicho de otra manera, si una de las variables aumenta, por ejemplo la variable de x, podemos denotar aquí la variable de x, también decimos que va a aumentar la siguiente, que es en este caso la de y. Y si una de las variables disminuye, en el determinado caso de que disminuya, la otra también lo hará, de manera directamente proporcional. Bien, ahora trabajemos con unos ejemplos. Magnitudes directamente proporcionales. A ver, el ejemplo establece lo siguiente. Javier se fue de vacaciones a Cuenca y compró entradas para una obra de teatro. Si cada entrada cuesta $4, ¿cuánto pagará por 3, 4, 5, 6 y 7 entradas? Bien, para conocer el costo que se debe en este caso pagar por las 7 entradas, observemos la siguiente tabla. Bien, definimos entonces y establecemos cuál va a ser nuestra tabla de valores. El número de entradas, pues bien, decimos que una entrada cuesta $4. Bien, entonces así hemos de ir determinando. Por ejemplo, si una me cuesta $4, ¿cuánto me costarían dos? Pues directamente y por lógica vamos a proponer que sería 8. Pues bien, entonces ya determinamos cuánto costarían dos entradas, $8. Porque aquí hay una duplicación de valores. Decimos que si yo aumento el valor de los ejes de X, también aumentarán de los ejes de Y. Bien, entonces también directamente proporcional podemos determinar que aquí solo hemos de duplicar el valor. En este caso, como hemos mencionado anteriormente, una entrada cuesta $4. Entonces dos costarían 8. Ahora, ¿cuánto cuestan 3? En este caso vamos a ir en aumento. En este caso estamos utilizando una operación que nos indique cuántos valores. Aquí en aumento solo nos puede indicar cuántas entradas nos cuestan si son 3. Bien, aquí ya definitivamente son 12. Y así completamos con los demás valores. Bien, entonces allí podemos determinar cuál ha sido el complemento de esta tabla. Bien, solo hemos podido en este caso aumentar los valores de cada uno de ellos hasta poder determinar cuánto me cuestan 3, 4, 5, 6 y 7 entradas cada una. Bien, hasta el final, que si yo digo que si compro 7 entradas me van a costar $28 en total en total. Al comparar el número de entradas y el valor que se paga por ellas, concluimos que al aumentar el número de entradas y el valor por pagar, este también aumenta. Las magnitudes, número de entradas y valor, en este caso, a pagar, están directamente correlacionadas. El cociente entre los valores de las dos magnitudes es constante. Encontramos la razón, en este caso las razones entre el número de entradas y el valor a pagar utilizando, en este caso, la tabla de datos. Bien, en primer caso tenemos el primer valor, 1/4. Vamos a utilizarlo en esta manera de forma representación de fracciones. El primer valor nos dice que una entrada cuesta $4, pues una en total cuesta 4. 1, 4. Aquí. Bien, ahora lo que debemos hacer es una representación en simplificación o determinación de igualdades, en este caso, por valores. Bien, para que ustedes puedan comprenderlo un poquito más fácil, decimos que simplemente hemos de aplicar en este caso una simplificación. Bien, como este valor no lo podemos simplificar, porque directamente este valor es 1, pues entonces directamente lo pasamos, 1/4, igual, de igual forma, ¿correcto? Bien, entonces seguimos con el siguiente valor, 2/8, programamos allí 2/8, y como mencioné anteriormente, solo se hace una simplificación. ¿Hasta qué número se puede simplificar? Hasta que el valor del numerador me dé como resultado 1. Pues bien, entonces decimos que a este valor lo vamos a dividir para 2, porque 2 dividido para 2 es igual a 1. Entonces ese mismo 2 vamos a poderlo dividir para este 8. 8 dividido para 2 igual es 4. Y así sucesivamente y en el orden correcto vamos a utilizar los operadores para identificar cada uno de los números que al ser divididos me dé como numerador 1. Bien, y también en este caso identificando el número que me permita tal igualación. Bien, como hemos establecido aquí, como ustedes pueden ver en este ejemplo, cada valor en este caso se va repitiendo hasta obtener en este caso su simplificación, 1/4.
A ver, tenemos un cuarto es igual a un cuarto. La primera pasó directo. 2 octavos es igual a un cuarto, por simplificación. 3, en este caso, doceavo es igual a un cuarto, por simplificación también. 4, en este caso, partido para 16, también es un cuarto. Y entonces podemos así, de esta forma, determinar cuál es la razón. La razón, entonces, concluimos que es un cuarto. Bien, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar, en este caso, o disminuir una, la otra también ha de ir en aumento o en este caso también disminuiría en el mismo nivel de proporción. Ahora vayamos con las gráficas, porque en estos datos las gráficas también son muy importantes y vamos a interpretar la forma. Les voy a mostrar cómo poderla graficar. Bien, en una fábrica, en base al siguiente ejemplo, muy claro, en una fábrica de chocolates, una máquina produce 40 chocolates cada 2 minutos. ¿Cuántos chocolates producirá la máquina durante 3, 5, 6, 8 y 10 minutos? Bien, pues bien, para conocer cuántos chocolates produce la máquina, elaboramos la siguiente tabla. Es de igual forma interpretación de la tabla, solo que aquí está en este caso planteada de manera vertical. Bien, el tiempo en minutos. Hemos de plantear que, en primera instancia, identificamos el enunciado que nos permita obtener los valores. Decimos que una máquina produce 40 chocolates cada 2 minutos. Pues bien, partimos de esa premisa principal. En tiempo, 2 minutos, número de chocolates. Por ejemplo, en 2 minutos se hacen 40 chocolates. Pues bien, de esa forma entonces vamos a determinar cuántos hacen en 5, en 3, 5, 6, 8 y 10. Pues bien, en este caso vamos a ir en aumento. Si decimos que 40 se hacen en 2 minutos, en 3 se harían 60. Pues bien, esta es solo interpretación de valores. Vamos a trabajarlo de manera lógica aquí, el complemento de cada una de ellas. Bien, tenemos que, en este caso, podríamos plantearlo que en 1 minuto se realizan 20. Así, un caso hipotético en el cual podemos establecerlo también de guía. Entonces, en 2 serían 40, en 3 serían 60 y así vamos determinando todo el complemento de la tabla hasta obtener que en 10 minutos se realizan 200 chocolates. Pues bien, lo hemos completado. Ahora, si comparamos el tiempo con la cantidad de chocolates producidos, concluimos que al aumentar el tiempo, también aumenta la cantidad de chocolates que van a ser en este caso elaborados. Las magnitudes de tiempo y número de chocolates están directamente correlacionados. Como pueden ver, ¿cómo podemos en este caso identificar cuando un elemento es proporcional o no? O decimos que está correlacionado directamente. Pues determinando que si aumentamos una variable en este caso de un lado, pues aumentará también la variable del otro. Ahora verifiquemos con la tabla en este caso de valores, porque como hemos de recordar, estamos proponiendo la gráfica. Bien, en primera instancia, en 2 minutos se realizaban 40 chocolates. Pues bien, en 2 minutos 40 chocolates. Y como os mencioné anteriormente en el ejemplo anterior, pues vamos a convertir los numeradores en el valor de 1, en tal número de 1, todos. Entonces el valor que nos permita en este caso identificar el valor que nos quede por, en este caso numerador 1, y puede ser indistintivo, pero en forma similar en el denominador. Bien, entonces aquí sí hay en este caso podemos simplificar el valor de 2 partido para 40. Sería 1 partido para 20. 3, que es el siguiente valor, aquí 3, 60, es igual a en este caso 1, 20, porque también hemos de utilizar en este caso la simplificación. Decimos que si simplificamos, aquí en este caso 3 para 3 mismo, nos da como resultado 1. En este caso, ese mismo 3 vamos a simplificarlo al 60. 60 dividido para 3 es igual a 20. Y así sucesivamente con los demás valores. Entonces también hemos de determinar que la constante, en este caso la razón, es constante. Y representando y concluyendo que su razón es 1 partido para 20. Porque en todas coincidió en la subsimplificación que me dio 1 partido para 20. Bien, si dos magnitudes están directamente correlacionadas y el cociente entre ellas es constante, decimos que sus magnitudes en este caso varían en forma directamente proporcional. Ahora, ya una vez establecido cuál es la razón y la identificación de los valores de la tabla, pues representémoslos dentro de un plano de datos, aquí en este caso de la tabla. Bien, el valor, vamos a establecer, estos van a ser los valores de x, y como recordemos,
recordamos anteriormente, los valores de X van a estar establecidos en este eje, en el eje horizontal. Y ahora los valores de Y van a estar establecidos de forma vertical. Bien, entonces veamos los puntos. 2 va con 40. 2 en el eje de X y 40. Exacto, en efecto. Pues bien, seguimos con 3, 60. 3 en X y 60 en Y. 3, 60. Y así determinamos con los demás valores correspondientes a los que nos hacen falta. Bueno, pasamos al último directamente. 10, 200. Muy bien, como última instancia tenemos 10. Y acá, con la intersección de 200. Bien. Ahora, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, forman en el plano cartesiano una secuencia de puntos que resultan ser colineales. En este caso, concluimos que si ustedes pueden ver la representación directa, o aquí una línea recta de por medio, decimos que hay una proporcionalidad directa. ¿Cuándo determinamos que no la hay? Pues porque en el valor, en este caso, la recta no nos va a coincidir con los puntos. Decimos que hay un punto, por ejemplo, por acá, y ya dejaría de ser en este caso una directamente proporcional, porque los valores variarían demasiado. Entonces allí la explicación. Les agradezco mucho el tiempo y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Muchas gracias.